Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo día de lectura bíblica. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en Segunda de Reyes. Vamos a estar leyendo los capítulos 13, 14 y 15. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tener ese deseo de pasar un tiempo en la palabra del Señor. Que el Señor les honre y les bendiga por esa perseverancia que tienen. Y ojalá y continúen en ese proceso de desarrollar la disciplina, de estar en la presencia del Señor, porque eso es lo más importante. Yo creo que la disciplina a veces nos va a llevar más lejos que nuestras ganas, que nuestros deseos. Así que sigan perseverando, sigan continuando, alimentando y creciendo esa disciplina, y pues que el Señor los bendiga en este proceso y los ayude a crear una relación fuerte, una relación profunda, una relación íntima con Él. Así que vamos a iniciar con una oración. Padre, venimos a tu presencia en esta tarde, Señor, a darte las gracias porque una vez más nos has despertado con vida, Señor. Una vez más podemos ver tu gracia y tu misericordia para con nosotros y para con las personas que nos rodean, Señor. Te cedo el espacio, te cedo este tiempo, Señor, para que tú vengas y estés en medio de nosotros, Señor, que siempre quiero honrar tu presencia y quiero apreciarla, Señor. Y quiero dejarte saber que tú eres importante, Señor, que tu presencia aquí es necesaria. Por encima de todo, Señor, es necesaria y es importante para nosotros. Te pido que ayudes a cada una de las personas que está aquí, Señor, a crear esa disciplina de estar contigo. Y que aún a pesar, si no tienen ganas, si no tienen ánimo, Señor, esa disciplina los lleve a pasar tiempo contigo, Señor, no solamente en lectura, pero también en oración, porque es muy necesario para nuestro crecimiento espiritual. Quédate con nosotros, Señor, y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 13. Reinado de Joacás en Israel. En el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías, en Judá, Joacás, hijo de Jehú, comenzó a reinar en Israel, y reinó en Samaria durante 17 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues cometió los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sin apartarse de ellos. Por lo tanto, se encendió la ira del Señor contra Israel, y por mucho tiempo los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y de Ben-Hadad, su hijo. Entonces Joacás oró al Señor, y el Señor atendió su oración, porque había visto de qué manera el rey de Siria oprimía a los israelitas, y dio el Señor a Israel un libertador, y así los israelitas se libraron del poder de Siria y volvieron a vivir tranquilos en sus casas, como antes. Sin embargo, no se apartaron de los pecados cometidos por los descendientes de Jeroboam, el cual hizo pecar a Israel, sino que siguieron pecando, y la representación de Asera siguió estando en Samaria. A Joacás no le había quedado más ejército que 50 soldados de caballería, 10 carros de combate y 10,000 soldados de infantería, porque el rey de Siria los había destruido y hecho polvo. El resto de la historia de Joacás y de todo lo que hizo y de sus hazañas está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria. Después reinó en su lugar su hijo Joás. Reinado de Joás en Israel. En el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar en Israel, y reinó en Samaria durante 16 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que siguió cometiéndolos. El resto de la historia de Joás y de todo lo que hizo y de sus hazañas y de cómo luchó contra Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Después subió al trono Jeroboam. Profecía final y muerte de Eliseo. Eliseo estaba enfermo de muerte, y Joás, rey de Israel, fue a verlo, y lloró y lo abrazó diciendo: Padre mío, que has sido para Israel como un poderoso ejército. Eliseo le dijo: Toma un arco y algunas flechas. El rey tomó un arco y unas flechas. Entonces Eliseo le dijo: Prepárate a disparar una flecha.
Mientras el rey hacía esto, Eliseo puso sus manos sobre las del rey y le dijo: abre la ventana que da al oriente. El rey la abrió y Eliseo le ordenó: ahora dispara. Y el rey disparó la flecha. Entonces Eliseo exclamó: flecha salvadora del Señor, flecha salvadora contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec y acabarás con ellos. Después le dijo al rey: toma las flechas. Al tomarlas el rey, Eliseo le ordenó: ahora golpea el suelo. El rey golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Entonces el profeta se enojó con él y le dijo: si hubieras golpeado el suelo 5 o 6 veces, habrías podido derrotar a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Eliseo murió y lo enterraron, y como año tras año bandas de ladrones moabitas invadían el país, en cierta ocasión en que unos israelitas estaban enterrando a un hombre, al ver que una de esas bandas venía, arrojaron el muerto dentro de la tumba de Eliseo y se fueron. Pero tan pronto el muerto rozó los restos de Eliseo, resucitó y se puso de pie. Hazael, rey de Siria, oprimió a los israelitas mientras Joacás vivió. Pero el Señor tuvo misericordia y compasión de ellos, y por causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, puso su atención en ellos y no quiso destruirlos ni arrojarlos de su presencia, y hasta ahora no lo ha hecho. Cuando Hazael, rey de Siria, murió, reinó en su lugar su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás, rescató del poder de Ben-Hadad las ciudades que éste le había quitado en la guerra a Joacás, su padre, y derrotó Joás a Ben-Hadad 3 veces, y recuperó las ciudades de Israel. Capítulo 14. Reinado de Amasías en Judá. En el 2.º año del reinado de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, comenzó a reinar en Judá. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Los hechos de Amasías fueron rectos a los ojos del Señor, pero no tanto como los de su antepasado David, pues hizo lo mismo que su padre Joás, y no se quitaron los santuarios paganos en los que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso. Cuando Amasías se afirmó en el poder, mató a todos los oficiales que habían asesinado a su padre, pero no dio muerte a los hijos de los asesinos, pues, según lo escrito en el libro de la ley de Moisés, el Señor ordenó: los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías fue quien mató a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal y conquistó Sela y la llamó Jocteel, que es su nombre hasta el día de hoy. Después de esto envió un mensajero a Joás, hijo de Joacás y nieto de Jehú, rey de Israel, en el que le decía: ven y nos veremos las caras. Pero Joás le envió la siguiente respuesta: el cardo le mandó decir al cedro del Líbano: dale tu hija a mi hijo para que sea su mujer. Pero una fiera pasó por allí y aplastó al cardo. Tengo que reconocer que has derrotado a los edomitas y que eso te hace sentirte orgulloso. Muy bien, siéntete orgulloso, pero mejor quédate en tu casa. ¿Por qué quieres provocar tu propia desgracia y la desgracia de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso. Entonces Joás se puso en marcha para enfrentarse con Amasías en Bet-Semes, que está en territorio de Judá, y Judá fue derrotado por Israel, y cada cual huyó a su casa. Joás, rey de Israel, hizo prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, y luego se dirigió a Jerusalén, en cuyo muro abrió una brecha de 180 metros, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además se apoderó de todo el oro y la plata y de todos los objetos que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real, y después de tomar a algunas personas como rehenes regresó a Samaria. El resto de la historia de Joás y de todo lo que hizo, así como de sus hazañas y de la guerra que tuvo con Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de los reyes de Israel. Cuando murió lo enterraron en Samaria junto con los reyes de Israel. Después reinó en su lugar su hijo Jeroboam. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió aún 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás y rey de Israel. El resto de la historia de Amasías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En Jerusalén se había conspirado contra Amasías, el cual huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta esa ciudad y allí le dieron muerte.
Luego lo llevaron sobre un caballo y lo enterraron en Jerusalén con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Azarías tenía entonces 16 años, y él fue quien, después de la muerte de su padre, reconstruyó la ciudad de Elat y la recuperó para Judá. Reinado de Jeroboam II en Israel. En el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Israel y reinó en Samaria 41 años, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Jeroboam volvió a establecer las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Araba, tal como lo había anunciado el Señor, el Dios de Israel, por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gatefer, porque el Señor se dio cuenta del amargo sufrimiento de Israel, del que nadie había escapado, y de que Israel no contaba con ninguna ayuda. Entonces lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, pues aún no había decidido borrar de este mundo el nombre de Israel. El resto de la historia de Jeroboam y de todo lo que hizo, así como de sus hazañas y de las guerras que emprendió, y de cómo recuperó Damasco y Hamat para Israel, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam murió, lo enterraron con los reyes de Israel. Después reinó en su lugar su hijo Zacarías. Capítulo 15. Reinado de Azarías en Judá. En el año 27 del reinado de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Los hechos de Azarías fueron rectos a los ojos del Señor, como los habían sido los de Amasías, su padre. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos donde la gente todavía ofrecía sacrificios y quemaba incienso. El Señor castigó al rey con lepra hasta el día en que murió, así que el rey vivió aislado en su palacio, relevado de sus obligaciones, y Jotam, su hijo, se hizo cargo de la regencia y gobernó a la nación. El resto de la historia de Azarías y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Azarías murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Jotam. Reinado de Zacarías en Israel. En el año 38 del reinado de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel y reinó en Samaria 6 meses, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, como los de sus antepasados, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Ahora bien, Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él y lo atacó en Ibleam y lo mató, reinando después en su lugar. El resto de la historia de Zacarías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Así se cumplió el anuncio que hizo el Señor a Jehú, cuando le dijo que sus hijos se sentarían en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Reinado de Salum en Israel. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 del reinado de Usías, rey de Judá, pero reinó solo un mes completo en Samaria, pues Manahem, hijo de Gadi, llegó de Tirsa a Samaria y atacó a Salum, y después de matarlo, reinó en su lugar. El resto de la historia de Salum, incluyendo su conspiración contra Zacarías, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem destruyó Tifsa y saqueó todo lo que había en ella y en su territorio, a partir de Tirsa, y también les abrió el vientre a todas las mujeres embarazadas. Lo hizo porque no le habían abierto las puertas de la ciudad. Reinado de Manahem en Israel. En el año 39 del reinado de Azarías, rey de Judá, Manahem, hijo de Gadi, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 10 años en Samaria, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En sus días, Pul, el rey de Asiria, invadió el país y Manahem le entregó 33,000 kilos de plata para que le ayudara a fortalecer su reinado. Para pagarle tal cantidad al rey de Asiria, Manahem ordenó que todos los ricos de Israel pagaran un impuesto de más de medio kilo de plata. De ese modo, el rey de Asiria se volvió a su tierra y no se detuvo más en el país. El resto de la historia de Manahem y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Después de su muerte, reinó en su lugar su hijo Pecaía.
Reinado de Pecaía en Israel. En el año 15 del reinado de Azarías, rey de Judá, Pecaía, hijo de Manahem, comenzó a reinar sobre Israel y reinó en Samaria 2 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Pero un oficial suyo llamado Peca, hijo de Remalías, conspiró contra él y con la ayuda de 50 hombres de Galad lo atacó en la fortaleza del palacio real y lo mató, después de lo cual reinó en su lugar. El resto de la historia de Pecaía y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Peca en Israel. En el año 52 del reinado de Azarías, rey de Judá, Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel y reinó en Samaria 20 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En el tiempo en que Peca era rey de Israel, llegó Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y conquistó Gijón, Abel-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galad, Galilea y toda la región de Neftalí, y a sus habitantes los llevó cautivos a Asiria. Entonces Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo atacó y lo mató. De esa manera llegó a reinar en su lugar en el año 20 del reinado de Jotam, hijo de Usías. El resto de la historia de Peca y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Jotam en Judá. En el segundo año del reinado de Peca, hijo de Remalías, Jotam, el hijo de Usías, comenzó a reinar en Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa, hija de Sadoc. Los hechos de Jotam fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Usías, su padre, pues construyó la puerta superior del templo del Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos donde el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso. El resto de la historia de Jotam y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Por aquel tiempo empezó el Señor a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Cuando murió Jotam, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, su antepasado. Después reinó en su lugar su hijo Acaz.